Miércoles de frutas y verduras. No, no es cierto. No es cierto. Es día del Señor. Miércoles de bendición, hermanos. Elevamos nuestra plegaria hoy, 17 de marzo. Pronto a la primavera. San Patricio, obispo apóstol de Irlanda. Escuchamos esta alabanza. Como cantemos. Ha roto. Hasta que se queje. Ya no lo muevas. Me alegraré y danzaré en tu senda. Y saltaré. La eternidad. Me gozaré, me alegraré. Me alegraré en su honor. Sobra. Y en la que debo del Señor. Del Señor. Y canto nuevo al Señor. Gozaré en la presencia de mi Señor. Cantaré y me alegraré en la... Chécate que no vibren, hijo, Un canto
nuevo al Señor. Un canto nuevo al Señor. Aplaudiré y danzaré. Bueno, ya es suficiente. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En este día, bendiciones a todos los patricios. Tenemos varios hermanos. Yo tengo un hermano sacerdote por allá por Acapulco, el padre Patricio. Ya lo perdí del camino, ya no me acuerdo, ya no, ¿cómo decirte? Nos conocimos en un retiro en Zamora, Michoacán, y ahí nos contactamos. De ahí a mí se me perdió mi teléfono. Después él me invitó a ir a su comunidad en Acapulco, y bueno, pues ¿quién sufre para no poder ir a Acapulco? Y tuve que ir a Acapulco. Y pues fui a Acapulco. Y bueno, pues ahí hicimos oración con él, con su comunidad. Estuvimos un buen. Y después me lo movieron y ya ahorita ya lo perdí, ya no sé dónde esté, y pues no tuvimos los contactos nuevamente. Patricio, Patricia, tenemos también varias Patricias. Que Dios los bendiga. A mis hermanas, a mi comadre Patricia, que está por aquí, Patricia Santiago, que está aquí en esta relación de comunidad. Pedimos al Señor con esa bendición. Y bueno, bendiciones a todos los patricios, las patricias de este día. Que el Señor los llene de gracia y fortaleza. Día de su santo, día de sus cumpleaños. San Patricio, obispo apóstol de Irlanda, en el año 461 nació. En el año 372 su madre era familiar de San Martín de Tours, y su padre era un oficial del ejército romano. Ambos eran buenos cristianos. A los 16 años fue atacado por unos piratas que se lo llevaron prisionero y lo vendieron como esclavo en Irlanda, en Milcho. El jefe del norte de las islas, allí estuvo 6 años cuidando ovejas, y la divina providencia aprovechó este tiempo de esclavitud para espiritualizarlo y prepararlo para su futuro apostolado, pues en aquellas soledades dedicaba mucho tiempo a la oración y a la meditación. Él dice en un libro llamado Confesiones que rezaba más de 100 pequeñas oraciones diarias y que hacía más de 100 veces la señal de la cruz cada día. Después de haber rezado mucho a Dios para que se le iluminara lo que debería hacer, una noche soñó que una voz le mandaba salir huyendo, llegar hasta el mar, donde un barco lo iba a recibir. Huyendo, caminó varios kilómetros a pie hasta que llegó a las orillas del mar, y allí encontró el barco, pero el capitán se negó totalmente a transportarlo. Entonces se dedicó a orar con fervor, y Dios cambió la voluntad del capitán, el cual aceptó gustoso llevarlo hasta Francia. Al llegar a aquel país desembarcaron en una región deshabitada, y después de caminar varias horas ya se sentía desfallecer de hambre, cuando el capitán le dijo: tú que crees en Cristo, rézale a Él para que nos envíe algunos alimentos y no nos muramos de hambre. Patricio se puso a rezar, y poco después apareció por allí una manada de cerdos salvajes, y aquellos hombres cazaron y comieron en abundancia y dieron gracias a Dios que habían escuchado la oración de su siervo. En Francia se hizo monje bajo la dirección de San Germán, el cual lo hizo instruirse en sagradas escrituras y dedicarse por largo tiempo a la oración y a la meditación. A veces en sueños le aparecía oír voces de gente de Irlanda que le decían: ven a salvarnos. Los monjes dedicaban muchas horas a rezar, a leer y a meditar, y esto lo hizo
Patricio por varios años preparándose para ser misionero. Se fue a Roma y perfeccionar sus estudios y recibió la orden de sacerdotal. Entonces el Papa Clementino le ordenó que se hiciera consagrar obispo para enviarlo de misionero a Irlanda. Lo consagró San Máximo, obispo de Turín, y enviado por el sumo pontífice fue a Irlanda a misionar. Al llegar a Irlanda, un jefe de tribus paganas se le acercó para darle un golpe y herirlo con su espada. El santo le hizo la señal de la Santa Cruz y la mano le quedó paralizada al atacante. Aquel jefe se convirtió después en el catolicismo con muchos de sus súbditos. Al leer las crónicas antiguas se quedó unos admirados ante los prodigios y milagros con que Dios favorecía a San Patricio. Los sacerdotes y los paganos se lo opusieron y un sábado santo, cuando nuestro santo encendió el fuego pascual, se lanzaron con todas sus furias a apagarlo. Pero por más que bregaron, no lo lograron. Por más que trataron, no lo lograron. Entonces uno de ellos exclamó: el fuego de la religión que Patricio ha encendido se extenderá por toda la isla. Y se alejaron. Aquella frase se ha cumplido. La religión católica se extendió de tal manera por toda Irlanda que aún hoy sigue siendo un país totalmente católico, iluminado por la luz de la religión de Cristo. Una docena de veces fue hecho prisionero por partidarios de las religiones paganas. Más de 5 veces trataron de asesinarlo. En sus confesiones dejó escrito: cada día vivo con peligro de ser secuestrado, de ser atacado, o muerto o ser robado. Pero confío en la misericordia de Dios y cumplo lo que dice el Salmo 55. Coloca tus preocupaciones en manos de Dios, a Él cuidará de ti. Los herejes pelagianos que andan diciendo que para ser santo basta con proponérselo, encontraron en Patricio un gran adversario, porque él vivía predicando que solamente seremos buenos si Dios nos concede la gracia de serlo, porque por nuestras solas fuerzas no somos capaces sino de ser pecadores y malos. Él repetía que si Dios no nos da la ayuda muy especial, no lograremos ser buenos y santos. Los pelagianos trataron muchas veces de asesinarlo, pero se notaba que había una intervención milagrosa de Dios que lo iba librando de la muerte todas las veces que los enemigos de la religión trataban de quitarle la vida. Patricio empleó técnicas muy especiales que le produjeron grandes éxitos en la evangelización. La primera fue ganarse la simpatía de los jefes. La isla estaba habitada por diversas tribus y al jefe de cada tribu se esmeró nuestro santo por ganárselo. Si el jefe se convierte a nuestra religión, se convertirán también muchos de sus súbditos. Si no se convertía, pero aceptaba ser amigo, ya se había ganado gran terreno con esto. Y por lo general sus hijos o otros familiares se convertían y ya quedaba el campo abierto para seguir evangelizando. Otra de sus técnicas para evangelizar era emplear un lenguaje muy sencillo o un modo de hablar muy proporcionado a la gente que lo escuchaba. Así, por ejemplo, al hablar de la Santísima Trinidad, le presentaban las hojas del trébol y le decía que así como esas 3 hojitas forman una sola verdadera hoja, así las 3 divinas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, forman un solo Dios verdadero. El pueblo que lo deseaba es a entender, y al misionero. El pueblo lo que deseaba es entender,
y al misionero Patricio todo lo entiende, por eso lo escuchaban con gusto. Recorría toda la isla durante 30 años enseñando religión, consagrando obispos y sacerdotes y fundando monasterios, y tuvo la feliz idea de que el obispo de cada región fuera del mismo tiempo el abad y superior de los monasterios más importantes de aquel sitio, y así cada obispo era el fervoroso religioso que tenía la ayuda de sus monjes para enseñar la religión del pueblo. Las vocaciones que consiguió para el sacerdocio, la vida religiosa, fueron muchísimas. Sus temas favoritos y preferidos al predicar eran las cualidades que Dios tenía: el poder, la sabiduría, la bondad, la misericordia, la justicia, la santidad, la redención que obró Jesucristo y sus consecuencias, la necesidad que tenemos de convertirnos y de hacer penitencia por nuestros pecados, y lo muy importante que es llenar nuestros días de pequeñas oraciones. Recomendaba muchísimos a la señal de la cruz. Logró formar las leyes civiles en Irlanda, dejando todo lo bueno que tenía, que era mucho, pero añadiendo los principios cristianos en vez de las enseñanzas paganas que antes le afanaban. Así consiguió que en el país toda la legislación fuera hecha de acuerdo con los principios católicos, los cuales ha contribuido a que esa nación se hayan conservado firme en la fe hasta más de 15 siglos, a pesar de tantas persecuciones. Dice su biógrafo que Patricio era un hombre muy sencillo, con gran espíritu de humildad, un trabajador incansable, y su esfuerzo por extender la religión. Dice que solamente no se le podía comparar con los 12 apóstoles o con los profetas del Antiguo Testamento. Cuando no estaba dedicado a predicar o a enseñar catecismo, a visitar enfermos, se dedicaba a la oración y a la meditación. Su modo de tratar a la gente era extraordinariamente amable y bondadoso, y tenía una capacidad excepcional para perdonar a los que lo ofendían. Pero como los enemigos de la religión sí eran fuertes e inexorables, no les permitía difundir sus errores por los sitios donde él predicaba. Dicen que esa fortaleza para no permitir a los enemigos del catolicismo que propagaban por allí sus herejías ha sido una de las razones para que Irlanda se haya conservado tan católica. Que Él nos obtenga, San Patricio, nos obtenga de Dios la gracia de ser buenos católicos hasta los últimos momentos de nuestra existencia en la tierra. Bueno, pues hoy estamos celebrando San Patricio en el nombre de Jesús. Hoy el Señor nos invita a vivir esta presencia de este personaje. No tenemos imagen del 461, y bueno, si tomamos en cuenta el caminar de este santo, hay muchas comunidades muy fuertes ahí en Nueva York, en Chicago, que hacen mención de la vida de San Patricio. Y si te das cuenta, muchas películas mencionan esa fiesta de San Patricio con desfiles y con presencia, claro que van cambiándose la situación porque van paganizando, como que un duendecillo por ahí, como que un duendecillo, como un arlequín con un monito, y le dice que es la fiesta de San Patricio. Tenemos que darnos cuenta cómo apegan una cosa con otra. Al paso del tiempo van desvirtuándose las cosas. Y esas comunidades que son pudientes económicamente, pues nos hacen mención de esa vida de los santos. Y bueno, pues si tú quieres y te das cuenta y echas un lente a tu memoria, muchas películas nos mencionan la fiesta de San Patricio como una fiesta de desfile o una fiesta determinada, donde ciertas películas mencionan nada más así a grosso modo que es la fiesta de San Patricio. Bueno, procedemos a proclamar el Evangelio del día, para que en este Evangelio del día
Por consiguiente, nos preparemos para el rato en la celebración eucarística. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos que lo perseguían por hacer curación el sábado: mi Padre trabaja siempre y yo también trabajo. Por eso los judíos buscaban con mayor empeño darle muerte, ya que no solo violaba el sábado, sino que llamaba Padre suyo a Dios, igualándose así con Dios. Entonces Jesús les habló en estos términos: yo les aseguro, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, solo hace lo que le ve hacer al Padre. Lo que hace el Padre también lo hace el Hijo. El Padre ama al Hijo y le manifiesta todo lo que hace, y le manifestará obras todavía mayores que estas, para asombro de ustedes. Así como el Padre resucitó a los muertos y les da vida, así también el Hijo da la vida a quien Él quiera dárselas. El Padre no juzga a nadie, porque todo juicio se lo ha dado al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Y el que no honra al Hijo tampoco honra al Padre. Yo les aseguro que quien escucha mis palabras y cree en Él, en el que me envió, tiene vida eterna y no será condenado en el juicio, porque ya pasó de la muerte a la vida. Les aseguro que viene la hora, y ya está aquí, en que los muertos oirán la voz del Padre, del Hijo de Dios, y los que la hayan oído vivirán. Pues así como el Padre tiene la vida en sí mismo, también la ha dado al Hijo tener la vida en sí mismo, y le ha dado el poder de juzgar, porque es Él el Hijo del Hombre. No se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que yacen en la tumba oirán mi voz y resucitarán, los que hicieron el bien para la vida y los que hicieron el mal para la condenación. Yo nada puedo hacer por mí mismo, según lo que oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues hermanos, ¿qué puedo externarte sobre la situación de la palabra que el Señor nos da hoy, en este día miércoles 17 de marzo? Pues el Señor nos está invitando a tener ese proceso de gracia. Jesús nos dice Jesús dice a los judíos que lo perseguían por hacer la curación en sábado. Nos acordamos ayer de la predicación, ayer de la enseñanza que nos da, que el sábado es un día consagrado para los judíos, cuales ellos se dedican a hacer oración desde la mañana hasta el domingo de la mañana, todo el día en ese camino de oración, de dedicación, de recitación, de proclamación, de enseñanza, de prédicas. Están todo el día en el templo. Fíjate que cuando el Señor me permitió estar allá en Israel, y particularmente en Jerusalén, ahí donde hay un lugar que se llama el Muro de las Lamentaciones. Y ahí está todo el judío, está ahí haciendo su oración constante, decidido a orar. No se distrae, cierra sus ojos, se bambolea, está constante como un bamboleo entregado, con sus signos de la Torá, de la ley de Dios. Ahí está el judío meditando, contemplando, rezando, y ahí se pasa decidido a estar en intimidad con Dios. Ese punto es muy importante que Jesús respeta. Pero Jesús trasciende el camino de oración. Jesús comienza a hacer las obras en sábado. Acuérdate cuando cruzaron los apóstoles con Jesús el sembradío y le fregaron, era sábado, y empezaron
los discípulos a comer. Era sábado. Acuérdate el día de ayer que nos decía que sanó a este hermano de 38 años en la piscina de Bethesda y que traía ¿cómo se llama? Las andas, su camilla la traía en el hombro y era sábado. Acuérdate que aquel paralítico que estaba y que le dijo, ponte enfrente. ¿Qué está permitido hacer el sábado? ¿El bien o el mal? Dejarle al hermano que se sane o dejarlo enfermo. Anda, yo te lo mando. Extiende tu mano. Era sábado. Y acuérdate de otra enseñanza que le dice a los apóstoles, a ver qué está permitido hacer. Si a ustedes se les cae un burro en el pozo, un buey al pozo, lo dejan ahí. No, aunque sea sábado, lo levantan, lo sacan. Entonces los judíos no quieren comprender que la obra de Dios en sábado es acción de misericordia. Muchos de nosotros, incluyéndome, nos encriptamos en oración. Y yo ya hice mi ritual, yo ya hice mi oración, y nos encriptamos y no hacemos más obras. No vamos en las obras, no llevamos obras. Y entonces Jesús comienza a hacer esas obras en sábado. Día de Dios, un día pleno, un día completo. Y démonos cuenta que nosotros tenemos el domingo, por decirlo así. Pero nos dedicamos a nuestro relax, a nuestro descanso, a nuestro día familiar, a nuestra picnic, vámonos a la playa, vámonos a la alberca porque hace mucho calor. Y ya no hacemos la obra de Dios. Nos mundanizamos. Entonces el día sábado que los judíos tienen está muy, muy bien, pero se van encriptando. Y eso es lo mismo que nos puede pasar a ti y a mí, que las acciones ya no son coherentes. Por eso Jesús en el momento, ellos los perseguían a Jesús por el contexto de hacer esas obras en sábado, porque junto con eso estaban perdiendo rating, estaban perdiendo clientela los judíos ya no tenían la misma cercanía, estaban esperando que Jesús tuviera ese espíritu de cumplimiento. Ahora bien, cuando nosotros escuchamos esta parte del Evangelio, entonces Jesús comienza, mi Padre trabaja siempre y yo también trabajo con Él. Entonces los judíos ya tenían un segundo motivo. ¿Cómo llamas a Dios Padre? ¿Cómo llamas a Dios Papá? Y bueno, pues si recuerdas cuando nosotros iniciamos la oración del Padre Nuestro en la Eucaristía, dice así, y nos atrevemos a decir, realmente el ritual está muy bien claro. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo sus divinas enseñanzas, nos atrevemos a decir, ¿por qué? Porque tú y yo, siendo pecador, tenemos que tener mucho respeto y admiración de Papá Dios. De Papá Dios. Tenemos que tener abierto, es decir, a ese Creador que tenemos, que ha creado el cielo y la tierra, la gracia bendita de todo lo grande, el universo. Esta oxigenación que el Señor me está dando, que es mi sostenimiento, mi Padre lo ha creado. Y la naturaleza de toda la creación, todo lo creado y lo que se mueve, mi Padre lo ha puesto en movimiento. A Él le voy a llamar papá. ¡Uch! ¡Qué grande! ¡Qué grande! Los judíos como que tenían un lado coherente. Y Jesús más coherente, porque siendo hijo de Dios, debemos de hacer su voluntad. Debemos de hacer su obra. Y más coherente es Jesús. Más aún, haciendo la sanación, la liberación, haciendo la entrega de ver a Dios entre nosotros. Más que difícil es que te vea en ti, en los demás, y veamos a Dios por nuestro plan de pecado que no nos permite ver, y no nos vamos a poder ver si seguimos pecando con el odio, la envidia, el coraje. Entonces Jesús, en el momento de decirles esto, más lo intentaron perseguir y más lo intentaron dar muerte. Entonces Jesús les habló en estos términos. Yo les aseguro, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta si solo hace lo que le ve hacer al Padre. Y lo que el Padre hace también lo hace el Hijo. Entonces eso es una reciprocidad
Tú y yo tenemos que hacer lo que el Padre nos manda. Y lo que el Padre nos manda es lo que debemos de estar al lado del Hijo. De tal manera que tú y yo tenemos a los costados a un hermano que es el mismo Jesús, que debemos también aprender a obedecer. Que tenemos que verlo con el ojo del alma, los ojos del alma, y verás a Jesús. Y qué difícil es cuando nosotros tenemos confrontación, pleito, dificultad, ya no vemos a Jesús. Y por eso mismo cuando Jesús nos dice, yo no hago nada sino por la cuenta de mi Padre. Lo que hago yo, lo que hace el Padre, también lo hace el Hijo. El Padre ama al Hijo y mantiene todo lo que hace. Y le manifiesta obras todavía mayores que estas para asombro de ustedes. Entonces, en la presencia del Padre, nadie va a poder hacer nada si no es al lado del Hijo. Tú y yo, si no estamos al lado del Hijo, no vamos a poder tener nada en la presencia del Padre. Y dice, harás obras mayores que estas que estás viendo. Entonces, hoy el Señor nos está invitando a tener ese espíritu de que nosotros vayamos viendo ese caminar. Y la obediencia es como decirte así, es una escala de mando, una cadena de mando, la obediencia. Sí, fíjate cómo lo dice Jesús, nadie ve al Padre sino al Hijo. Y el Hijo es el que tienes enfrente como esposo, como hijo, como vecino, como hermano. Y si tú no vas a alcanzar a ver al Hijo, menos alcanzarás a ver al Padre. Y esa es la realidad. El Padre ama al Hijo y le manifiesta todo lo que hace. Le manifestará obras todavía mayores que estas que ustedes están viendo. Así como el Padre resucitó a los muertos y les da vida, así también el Hijo da la vida a quien Él quiere dársela. El Padre no juzga a nadie, porque todo juicio se lo ha dado al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, tampoco honra al Padre. Escúchalo bien. Si tú no honras al Hijo, y no voy a estar hablando de Jesús, estoy hablando de ese marido, de ese amigo, de ese hermano. Si no honras al Hijo, no honras al Padre. Es bien claro. Muchos de nosotros creemos que pues es que aquel me señaló, aquel me apuntaló, ¿cómo voy a estar viendo a Dios ahí? Y ciertamente ese es un punto de santidad. Escuchamos la vida de San Patricio, que hizo todo por agradar a Dios en ese caminar como esclavo. Estuvo como esclavo y sirviente en ese barco. ¿Cuánto tiempo? Pues quién sabe. Dice, yo les aseguro a quien escucha mi palabra y creen que en el que me envió, escucha, en el que me envió tiene vida eterna y no será condenado en el juicio, porque ya pasó de la vida a la muerte. Entonces, tú creíste en el que te envió. Y eso es lo que el Señor dice, escucha mi palabra. Les aseguro que el que viene, que viene la hora, que ya está aquí, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la hayan oído vivirán. Pues así como el Padre tiene la vida en sí mismo, también la ha dado al Hijo tener la vida en sí mismo, y le ha dado poder para juzgar, porque es el Hijo del Hombre. Y aterrizó, ¡pum!, el Hijo del Hombre. Entonces ese Hijo de Hombre, vuelvo a repetirte, es ese marido que tienes en casa, ese hermano, esa hermana, esa realidad que llevas en casa, es la situación. Y por eso te repito lo que el lunes probablemente te dije. ¿Quieres llegar lejos? Camina solo. ¿Quieres llegar lejos? Camina solo. ¿Quieres llegar? Camina acompañado. ¿Quieres llegar? Camina acompañado. Acompañado llegarás. Pero si tú caminas solo, llegarás lejos. No sabemos a dónde, llegarás lejos. Pero acuérdate que Jesús nos invita a la salvación y a la santidad, y siempre es acompañado de dos en dos. Y por supuesto que cuando tú te casaste, dijiste hasta que la muerte nos separe.
Y ahí está el camino de santidad. Por eso te dice, toma tu cruz de cada día y sígueme. No se asombren de esto, dice, porque viene la hora en que todos los que yacen en la tumba oirán mi voz y resucitarán. Los que hicieron el bien para la vida y los que hicieron el mal para la condenación. Yo nada puedo hacer por mí mismo, según lo que oigo, juzgo, mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Así pues, hermanos, hoy en esta palabra de Dios, que nos invita a hablarle como papá, pero también nos invita a ser coherentes como hijos. Que nosotros vayamos desenvolviéndonos en ese plan, en esa presencia, en esa gracia, en esa bondad. Y hoy, en este día miércoles que el Señor nos da, nos vayamos preparando para poder vivir hoy, creo que 26 días, ahorita voy a hacer mi cuenta, 26 días de Cuaresma que ya estamos pasando desde el miércoles de ceniza, que el Señor nos puso y recordó que polvo somos y en polvo nos convertiremos. Así que, hermano, hermana, el Señor nos está invitando a en este encuentro de silencio, de prudencia y de amor. Él está con nosotros, está muy cerca de nosotros, tan cerca que nos invita a tener ese respeto al lado de quien estás viviendo, con quien estás viviendo, en quien estás viviendo, tan cerca, tan cerca, tan cerca, que la santidad es una realidad. Muchos de nosotros hacemos oración y esa es una consagración muy bella, una consagración que te eleva. Conságrate, no bajes la guardia, ora. Pero dentro de la oración, la consagración, la santidad es el paso. ¿Por qué? Porque si tú no te santificas confesándote, yendo a misa, santificarte ahí al lado de quien estás viviendo, de quien estás forjando la cruz, entonces debes darte cuenta que el plan de Dios está cerca. Te invito a que agregues, hermanos, tus peticiones aquí en esta página, para que de un momento a otro yo lo levante, ya no tardando lo levanto y lo agrego en las intenciones para la celebración del rato. Te invito después de misa hoy, la asamblea virtual, la tenemos aquí. Y después de la asamblea específicamente tenemos el curso de Jesús, de Emaús fue la vez pasada, ahora es discípulos de Juan, con nuestro hermano Roberto Arredondo desde California. Ahí está la página. Bueno, ya la bajé, porque ahorita está en la página, está ahí en un clip, está, ¿cómo se llama? El retiro de 17 y 18, el retiro 17-18 de retiro de Cairo virtual que vamos a tener pronto. Te invito también a que estés presente. Bendiciones, entonces son 3 invitaciones: la celebración del rato, a través de este medio también, la asamblea que tenemos aquí en la parroquia, y también es el curso de la noche para este día. Y cuarto, el retiro de Kairos que tenemos pronto en el mes de abril, primeramente Dios, dentro de un mes, exactamente 17, dentro de un mes. Así que estas 3 cosas, misa, asamblea y el curso, invitados en el Señor. Bendiciones a todos, feliz miércoles para todos y felices calores. Mucho cuidado, mucha gente está yéndose a la playa, está yéndose a las albercas, están saturadas. Una tercera ola de esta cosa va a presentarse nuevamente. No estamos recatando. Dios los bendiga. Feliz miércoles para todos.